Bueno, nos vamos con Gabriel Rubinstein. Hola Gabriel, placer tenerte. ¿Cómo va todo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hemos hablado con Leandro en el arranque del programa de la situación económica en la Argentina, con una inflación que ha bajado drásticamente, que también genera como un efecto virtuoso la estabilidad, pero empieza a haber una percepción de que aún con la estabilidad los ingresos no alcanzan, que hay una pérdida de poder adquisitivo. ¿Esto es verificable a nivel nacional? ¿Forma parte de un microclima? No, bueno, en los últimos meses el salario real promedio fue menor a la inflación. El gobierno influyó tratando que las paritarias sean un poco más bajas. Se desdice, ¿no? Porque todo el problema era muy monetario y de pronto tratan de incidir, ¿no?, en los sindicatos o en su momento con las prepagas u otros para que bajen los precios. Pero bueno, más allá de eso, en un momento los salarios reales habían caído mucho después de la licuación del inicio del gobierno, se recuperaban y ahora se mesetaron y bajaron un poco. Entonces la percepción de que los ingresos están estancados se corresponde con los números que publica el INDEC. ¿Y macroeconómicamente el país cómo está? Bueno, siempre hay medio vaso lleno, medio vaso vacío. Podemos decir, hay una clara baja de la inflación, no tan exitosa como fue en la convertibilidad, que estaríamos ya en 0,6% más o menos mensual. No tan exitoso como fue el proceso post-convertibilidad, donde la inflación era 0,4, 0,5 mensual. Pero bueno, dentro de todo ha sido un éxito y la percepción de la gente es, después de varios años de alta inflación, es que es un mérito del gobierno, ¿no? Rubinstein, ¿por qué ustedes no lo lograron? Cuando usted fue viceministro de Massa, que inclusive cuando usted dejó el gobierno dijo que la idea de Massa, más allá del tema del plan Platita, que si puede lo puede aclarar, si hubo o no plan Platita, ustedes como, repito, al frente de Economía dijeron que la inflación iba a arrancar con un 3%, lo dijo Massa, cosa que no se cumplió. ¿Qué hizo Milei que ustedes no pudieron hacer? Bueno, hizo algo clave, que era lo que yo le proponía a Massa desde un comienzo, que es eliminar el déficit fiscal primario. De hecho, llegó a un superávit. Ahora se proyecta a 1,6 del PBI. Eso fue, para mí, el gran mérito de Milei. Sigue siendo el gran mérito de Milei. O sea, yo creo que se puede ir mañana. ¿Massa no quería ajustar en esa época? Sí, de hecho se ajustó, pero de una manera más gradual. El déficit estaba yendo hacia la zona, con Guzmán, del 4%, estaba 3,5 yendo al 4%, y Cristina Kirchner fogoneaba para que Guzmán amplíe el déficit fiscal, no que lo baje. Guzmán lo quería bajar y no tuvo ningún apoyo político. Pero el presidente no era Cristina Kirchner no era presidente, Guzmán tampoco, ustedes tampoco. ¿Quién era el presidente? Alberto Fernández. Ah, y no opinaba Alberto Fernández esa cosa. Bueno, no sé, déjalo ahí. Por lo menos bueno. No incidía no incidía en algunas decisiones, no incidía. Y entonces, de hecho, nosotros reencauzamos el acuerdo con el fondo, que estaba mal porque no se cumplían las metas. Cumplimos las metas e íbamos a una zona del 2% del déficit, o sea, digamos casi la mitad. Después vino la sequía sacó un punto del PBI de ingresos y le fue a 3, terminó en 2,9, o sea que prácticamente, aún con lo que llamó Plan Platita y todo, hubo otros ajustes que permitieron que el déficit fuera ese 2% que estábamos ajustando, más la pérdida de recursos por la sequía, la más grave de la historia argentina, que empezó en el 2023 a hacer estragos, ¿no? Gabriel. Entonces yo te diría que ahí se interrumpió por la sequía el ajuste fiscal y después las elecciones aportaron lo suyo con dos medidas muy particulares, las más importantes, que fueron el compre sin IVA, muy parecido a lo que hizo Macri cuando perdió las PASO, que bajó el IVA a los alimentos y otros, y la baja de impuestos a las ganancias. Yo estaba en contra y no pude hacer nada, digámosle así, y el que la votó fue Milei. O sea, Milei se comportó en el Congreso como lo que él dice un degenerado fiscal, porque votó una baja impositiva que ampliaba el déficit sin ninguna contrapartida, cosa que él después reprueba terriblemente, ¿no? Gabriel, te llevo a la hora, digamos. Estamos de cara
septiembre la posta en la provincia de Buenos Aires, después las elecciones en octubre, el dólar más demandado, tenés una época donde vas a tener muy poca liquidación del campo, ves el dólar más testeando el techo de la banda, lo ves al gobierno interviniendo, sacando algún conejo de la galera para detener alguna suba al dólar, lo ves más tranquilo. Y yo veo que al gobierno se le desdibujó el esquema cambiario apenas empezó a andar. O sea, vos comprometerte con el Fondo Monetario a un esquema de compra de dólares, que todo el mundo lo veía razonable, que tenés que comprar dólares. Fíjate que en el fondo está pronosticado que a lo largo de varios años vas a comprar 80.000 millones de dólares. Sí, de hecho la meta de fin de este año son 15.000 millones más. Bueno, de los que pero fíjate que hay toda una perspectiva de que el Banco Central necesita dólares. ¿Y qué hace el gobierno? Por un lado dice que no necesita dólares, lo dijo el vicepresidente del Banco Central, Werning, en algún momento, dice, no, nos sobran los dólares. Después tomó la decisión fáctica de no comprar dólares, solo cuando iba al piso de la banda, porque ellos creían que estaba todo diseñado para que vaya al piso, y la realidad fue para otro lado. O sea, todo no marcha de acuerdo al plan. El plan era una cosa y la realidad es otra. Ahora, ¿había fundamentos sólidos para creer que iba al piso de la banda? Para mí no, y lo dije medio públicamente, que era muy improbable. Ellos siempre pueden forzar a muy corto plazo, meten toda la carne en el asador y se sacaban la foto con el dólar en el piso. Yo pensé que a lo mejor lo lograban por una semana o algo así. Pero no estaban dadas las cosas porque vaya al piso, por diferentes razones, monetarias y otras, pero entre otras cosas porque la gente cree que el dólar está bastante barato y no es una cuestión de flujo, es una cuestión de stock. Si vos pensás que el dólar está barato, con los pesos compras dólares. Claro. Y eso era lo que pasó. Los primeros 2 meses después del cepo, la gente compró. Era bastante evidente. ¿Es cierto que esta gestión económica hace cosas que usted no pudo hacer? ¿Que usted está más de acuerdo con cuestiones que está haciendo esta gestión de Milei, que usted en su momento se las planteaba a Sergio Massa y Sergio Massa, por una cuestión política, y el plan Platita quizás es un resumen de todo eso, se eligió para hacer con las elecciones? A ver, el plan Platita, el llamado plan Platita, fue algo que surgió después, casi septiembre de 2023, un año y pico más tarde, por las circunstancias de las elecciones y la devaluación. Massa planteó el mitigar los daños de la devaluación, que no quería él hacer, y fue un poco producto de la presión del Fondo Monetario, que no se pudo evitar si no se entraba en un proceso de podía ser de default con el fondo. Pero más allá de ello, te vuelvo a decir, por un lado, durante un año hubo un comportamiento fiscal mucho mejor que el que venía antes. Fíjate que si bien estaba la coalición, y donde Cristina Kirchner era importante, la decisión fiscal fue ir contrario a eso. Yo te digo, Cristina llevaba el déficit a 4, nosotros lo bajamos a 2, o sea que hubo un accionar que el fondo lo reconocía, estaba contento. Pero igual no cumplieron ninguna meta igual en el medio, sí, ¿no? se cumplieron las metas, sí. Se cumplieron las metas fiscales, sí. Ya te vuelvo a decir, hasta que las metas fiscales se cumplieron hasta junio del 2023. O sea, hubo un año de cumplimiento con el fondo. Cuando se revisó alguna meta, fue avalada por el fondo por la pérdida de 21.000 millones de dólares de la sequía. ¿Usted se arrepiente de haber participado? No me arrepiento. Yo siempre... ¿Como remarcan algunos? No, yo no me arrepiento. Las cosas no salieron como yo quería, pero no me arrepiento porque yo puse lo mejor de mí para que las cosas vayan en la dirección que yo creía correcta. Y que había 2 elementos básicos, la parte fiscal que te comenté y la parte cambiaria. Yo pensaba que había que hacer cosas para eliminar la brecha, primero bajarla al 30 y después eliminarla. Para ello necesitamos que para abrir el cepo, apoyo externo. El segundo logro de Milei, del gobierno de Milei, más importante, es haber logrado que el Fondo Monetario te dé 12.000 millones adelantado. Nosotros no conseguimos nada de eso. Tuvimos un año, yo tuve muchísimas conversaciones con el fondo, con el Tesoro. Para que quede claro, ustedes también querían que el fondo les dé plata. Sí. ¿No es, eso es en contra de lo que plantea Máximo Kirchner, que ir al fondo es entregar la patria. Nosotros queríamos que el fondo... Es entregar la soberanía, ¿usted sabía eso? Sí, pero no... Nosotros queríamos que el fondo nos preste plata para poder liberar el cepo. O sea, Massa quería que el fondo le preste plata a la Argentina. Decíamos, lo dijo, si nos dan 30.000 millones... A pesar de que Máximo Kirchner decía que no, que era entregar la soberanía. Sí, si nos dan 30.000 millones lo levantamos el día siguiente. Claro, yo creo que si nos daban 20 también. No logramos ni 5, nada. No menos mal que no vino 40.000 millones como Macri.
todo no marcha de acuerdo al plan. O sea, habría que agregarle la N entre la T y la M. NTAM. Claro. Bueno, porque el gobierno tiene un plan medio fantasioso. Decían que si no intervenían el dólar iba a bajar a 700, 600. Hoy hacen beneficio de inventario. Sube el dólar, el tipo de cambio real de hecho está un poco más alto, se descomprimen presiones, ellos compran, decían, no vamos a comprar a 1000, están comprando a 1250, están haciendo, y a 1300 también, están siendo pragmáticos. Bienvenido sea ese pragmatismo, pero uno le diría, no verseen tanto con que todo marcha de acuerdo al plan, que lo tienen todo estudiado, que lo tienen perfecto, todo, porque las cosas no son así ni van así, no están andando así. Estamos en un periodo de tensión cambiaria importante, uno le puede poner el condimento político electoral, ellos dicen todo es el riesgo del kirchnerismo y no asumen, públicamente por lo menos, no lo asumen, que parte del riesgo y que el riesgo país no baja y que el dólar sube es que ellos mismos hicieron un esquema cambiario que no resultó como querían porque pensaban que iban a ir al piso, no compraban dólares, el riesgo país entonces se complica por ese motivo, más allá de las elecciones, aunque no hubiera elecciones. ¿Cuáles son las chances de que el tipo de cambio acá a octubre por la tensión electoral vaya más para el techo que para que se mantenga en este 1300? ¿Lo ves? Por un lado, la banda cambiaria... ¿Una probabilidad, un porcentaje de probabilidad de que vaya para el techo de la banda? Sí, la banda cambiaria, diríamos, hoy es renga porque el piso no existe más, para nadie, no existe. Y el techo, si el dólar se va al techo es un fracaso del plan económico. Y que el Banco Central estuviera interviniendo con tan pocos dólares que tiene para defender un techo, y sería un fracaso importante. ¿Pero crees que puede ir al techo o no? Yo lo que creo que pícaramente el gobierno lo que haría en cuanto la cosa vaya para ahí, es decir, vamos a ir a más libertad, porque viste la palabra libertad. Te sacan el techo y ya está. La palabra libertad es lo que manda, es decir, vamos a ser más libres, entonces vamos a flotar más libremente, que eso puede esconder que en realidad no van a defender un techo que luce poco defendible. Y bueno, si el dólar después de las elecciones se va a 1.400, 1.500, 1.600, verán cómo lo manejan, pero quizás con una especie de flotación administrada, se comerán 2 o 3 meses de inflación un poco más alta, pero tienen 2 años para remarla. Pero me parece que sería más realista algo por el estilo, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer. Carola, tocamos mucho el tema del recital de Coldplay y del escándalo de los CEOs o del CEO con su acompañante.